esposa leía el Salmo 42, escuché algo que siempre nos dicen, y mayormente cuando estamos en pruebas, ¿verdad? ¿Dónde está tu Dios? ¿Nunca se lo han dicho a usted? Cuando están pasando momentos bien difíciles, dicen, ¿dónde está tu Dios? Pero usted, ¿qué le dice? ¿Qué le responde? ¿Ah? Yo creo que todos estamos y hemos pasado por pruebas muy difíciles y ha llegado esa pregunta que nos has hecho: ¿dónde está tu Dios? Dice Salmo 115:3, dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso a ellos. Aleluya. Nosotros tenemos que estar seguros cómo responder con la palabra del Señor y con seguridad de que Él está. Porque a veces el cristiano no responde porque tal vez está pasando momentos difíciles de su vida, unas pruebas difíciles, y dudan si está Dios con usted en ese momento. Hay quienes que están pasando momentos financieros muy difíciles, hay quienes que han perdido un ser querido muy cercano, padre, hermano, hijos, y le dicen, ¿dónde está tu Dios? Dios todo lo que quiso hizo, y ahora está sentado en su trono. Muchos creen que cuando nosotros venimos y aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón, piensan que se terminaron los problemas, piensan que es una nueva vida, es un nuevo caminar, todo nos va a ir de maravillas, y cuando empezamos a ver la situación empieza a caernos todo encima. Vamos bien cuando todo va saliendo bien, cuando todo marcha bien, cuando vemos los milagros, cuando vemos las cosas, wow, qué cosa hizo el Señor. Entonces íbamos bien, no dudando del Señor. El problema es cuando llega el momento de la prueba, porque dice que cuando pases por el fuego, no te quemarás. Cuando pases por el agua, téngalo por seguro que va a pasar por el fuego. Y antes de irnos al tema principal, que es como tema, he puesto el sufrimiento del cristiano. Yo quiero que vayamos a Mateo, antes de ir al texto. Mateo Mateo 11. Esto es solo para aquellos que están tambaleando, dudando en el Señor. ¿Qué es lo que le dice el Señor Jesús? Cuando Jesús terminó, la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que veis y oís, que oís y veis. Los ciegos ven, los ojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y he aquí lo que dice el Señor para todos nosotros.
Porque todos creímos cuando aceptamos al Señor. ¿Sí o no? Si no, no estuviera aquí. El problema no fue cuando aceptó, el problema fue en el proceso del caminar del cristiano. Y dice el Señor Jesús, y bienaventurado es el que no hay tropiezo. Cuando le diga, ¿dónde está tu Dios? Y usted no sabe qué decir porque está metido de la prueba. Pero por eso quería hablarle hoy en Primera de Pedro, que ese será nuestro tema, nuestro texto. Primera de Pedro 4, 12 en delante dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha de sobrevenir, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Como le decía al principio, es lindo cuando nosotros venimos a los pies del Señor, sentimos la presencia del Señor, nos gozamos en la presencia del Señor, nos llenamos de su palabra, empieza a crecer la fe, y cuando llega la prueba, ahí es donde nos desinflamos. Y ahí es donde el enemigo usa incluso hasta mismos miembros, un mismo hermano. ¿Dónde está tu Dios? Y ahí vemos el comportamiento del verdadero cristiano y el no cristiano. El que no es cristiano, que dice que cree ser cristiano, pero cuando viene la prueba lo que hace es que se va y abandona la fe. Y el Señor Jesús dice, bienaventurado el que no hay tropiezo en mí. Levante la mano quien no tiene prueba. Como le dije al principio, pues prueba en la economía, prueba en el trabajo, prueba en mi vivir, prueba con enfermedades, prueba con muertes de familiares, prueba en todos lados, fuego por un lado y fuego por arriba y fuego por abajo, decía el pastor que estaba anteriormente. Pero echándole aire al humo, al fuego, para no quemarse tanto, pero decía, aquí estamos. ¿Cuántos de nosotros decimos, aquí estamos? A pesar de la prueba, aquí estamos. A pesar de que me estoy quemando, aquí estamos. Porque yo he creído a aquel que dijo que iba a estar conmigo hasta el final. Y somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque le hemos creído a Dios Todopoderoso. Cuando usted esté pasando esos momentos difíciles, hermano, dice el apóstol Pablo, no lo digo yo, dice el apóstol Pedro, dice, no os sorprendáis. Es necesario que pasemos por la prueba. No es cosa extraña, hermano. Usted cuando aceptó al Señor Jesús, se hizo enemigo de Satanás, y sus amigos que decían que eran amigos ya no lo son más, lo abandonan, cancelan su número, ya no le quieren hablar. Ve, ahí está el hermanito, ahí está el amén. Se volvió enemigos de ellos, pero yo prefiero ser amigo de mi Señor y Salvador y enemigo del mundo, pero no amigo del mundo y enemigo de mi Dios. Porque dice la palabra del Señor, ¡ay! ¡Ay! Terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Si Él está permitiendo que pasemos por una prueba muy difícil, hermano, dice también que Él no lo va a someter a una prueba que usted no lo soporta. Él está atento y Él sabe hasta dónde llegar y hasta dónde usted va a resistir la prueba. Usted lo que no tiene que hacer es sorprenderse. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido
como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Debemos alegrarnos. Es cierto que no trae alegría cuando usted está pasando esa prueba, porque siempre viene esa angustia y ese dolor y esa tristeza, pero Él dice que no, que debemos ser fuertes, que debemos gozarnos porque estamos pasando por la prueba. Aleluya. Y le damos gloria a Dios en medio de la prueba. Aleluya. Hermanos, usted no venga a la iglesia porque es amigo del pastor. Usted venga a la iglesia porque la iglesia es de su Salvador, no del pastor. Ni porque tiene un amiguito que viene a la iglesia y por acompañarlo viene a la iglesia. Absolutamente no. Venga a la iglesia porque usted ha creído en nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe, el creador del mundo y del universo. Dice que por Él fueron creadas todas las cosas. Usted ponga sus ojos en Jesucristo. El problema más grande del ser humano es que ponemos nuestra mirada en los seres humanos, porque es fácil, ¿no? Yo al que veo sí le creo. No, es que el pastor, es que esa mujer es una mujer de fe. Pero es usted que va a pasar por el medio de la prueba. Hay pruebas, hermanos, que otros hermanos van a poder ayudarle. Pero hay problemas muy serios donde su compañero será el Espíritu Santo de Dios. Donde Él le va a meter su mano y lo va a sostener en pie. No confíe en hombre, confíe en el Señor. Amén. Confía y créale en aquel que lo llamó. Amén. Para darle vida eterna. Un día estaremos con Él. Un día pasará todo esto. Un día se terminará todo dolor y Él dice que Él mismo enjugará todas nuestras lágrimas. Todo lo que usted ha llorado ahí, Él va a poder secar sus lágrimas y usted va a poder gozarse en su presencia y va a decir, ya pasó. Él va a estar consolándolo ahí, en ese lugar maravilloso que Él prometió que usted y yo estaríamos ahí con Él cuando Él viniera por su iglesia. Aleluya. Dejemos ya de estar metiendo achaques de que no me llaman, de que no me esto. Usted tenga comunión con nuestro amigo y Salvador Jesús. El Cristo, amén. El Salvador. Amén. Es en Él que debemos depositar nuestra fe. Él ya nos ha advertido que en el mundo tendríamos aflicción. ¿Por qué entonces nosotros nos sorprendemos cuando viene esto? ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué estoy pasando esto? ¿Acaso la obra le puede decir a su hacedor, ¿por qué haces eso? ¿Acaso el hijo le puede decir a la madre, ¿por qué me has creado? ¿Por qué me tuviste? No podemos decirle a nadie, ¿por qué lo haces en este caso? Mucho menos a nuestro Padre Celestial o a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Por qué lo haces? Él quiere probar nuestra fe y cuán fieles somos a nuestro Señor. Es fácil criticar. Es fácil empezar a acusar. Es fácil porque lo que hacen no es que está en pecado. No es que el Señor la tiene así porque saber qué cosa hizo. Dice la palabra del Señor que Job era un hombre justo delante de los ojos de Dios. El mismo Dios le dio testimonio a Satanás. ¿No has considerado a mi siervo Job? Y aún Job,
siendo un hombre recto, un hombre que honraba a Dios en todo lo que él hacía. Hasta por sus hijos él tenía pena, hasta por sus hijos velaba él. Y aún así, Dios permitió que Satanás lo tentara. Aún así, yo sé que el mismo Job deseó hasta la muerte. Pero él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y yo también sé que mi Redentor vive. A pesar de lo que yo pase, a pesar de lo que usted pase, nuestro Redentor, Jesucristo, vive y está a la diestra de nuestro Señor Jesús, de nuestro Padre Celestial. Y Él está ahí. Y no crea que lo ha abandonado a usted. Dejó su Santo Espíritu para que nos guíe en medio de toda esta situación. Sabemos que habrá momentos difíciles. Hombres de Dios que aman a Dios con todo su corazón sufren las penalidades de servir a nuestro Señor. Sufren por causa del Evangelio, sufren por la palabra de Dios. Jeremías, un hombre que oraba, ese sí que oraba, aunque se le decía el profeta llorón, ese hombre oraba, ese hombre rogaba al Señor y el Señor escuchaba su voz y le respondía. Y llegaban, cuando a él hablaba de su palabra, lo que hacía la gente era que lo acusaba y hablaban mal de él. Aunque si tal vez a usted no le agrada el profeta Jeremías, pero yo me identifico mucho con él. Y por eso me encanta la palabra del Señor en Jeremías 27. Yo creo que lo leamos y vamos a ver qué dice la palabra del Señor. ¿Y qué dijo Jeremías en ese momento? Porque en ese versículo era propio los sentimientos de Jeremías que estaban saliendo en ese momento. Jeremías 27. A veces sufrimos por causa de la palabra de Dios. Y escuche bien como dice Jeremías, el profeta. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Muchos se burlan. ¿Dónde está tu Dios? A veces lo acusan, a veces lo apedrean, por decirlo así, con esas palabras malignas que salen de sus bocas, que lo que hacen es daño. Pero sabemos en quién confiamos. El sufrimiento del cristiano, hermano, es algo que mayormente hoy en día es de todos los días. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo? Lamentela por aquí, lamentela por allá, y siempre están así. Pero mire que dice la palabra del Señor. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Por cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. Oh, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente en medio de mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Cada vez que alguien, cuando uno lo corrige, lo que hace es que se ofende y viene y empieza a hablar mal de la persona, de los que Dios usa para corregir. A veces hay hermanos que corrigen a otros hermanos con la palabra del Señor y lo que hacen es que se ofende y eso mismo le causa tristeza, dolor y angustia. Y a veces uno dice, pero mejor voy a callar. Porque corregí al hermano y se ofendió. ¿Quién se alegra cuando es corregido?
¿Quién se alegra cuando lo corrigen? Y mayormente si es por la palabra, con la palabra. Sigamos. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiendo en medio de mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Perdón. Denunciémosle, todos mis amigos miraban y si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Muchos desean que uno caiga, muchos desean hasta con su corazón, desean esos perversos que odian la corrección del Señor. Hay muchos que le servimos al Señor, que por causa del nombre del Señor sufrimos las penalidades del Evangelio. Aleluya. Mas Jehová está conmigo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir y apoderarnos de esa palabra? Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos del corazón. Esto es algo maravilloso, hermano. Miren qué lindo es nuestro Dios. Sepan que Dios penetra hasta su corazón y lee hasta sus pensamientos. Cosa está pasando por su pensamiento ahorita, solo usted lo sabe y el Señor. Una prueba es cuando llevaron a uno tendido en un letucho, en una camilla, por decir así, y estaban viendo qué es lo que iba a hacer el Señor, y el Señor Jesús les dijo, tus pecados son perdonados, ¿se acuerdan? Y habían ahí unos perversos maquinando su corazón y decían, ¿y este quién es que dice que es el perdón de los pecados? Mas el Señor Jesús le dijo, ¿por qué maquináis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados o decir, álzate, levántate, toma tu lecho y vete a casa? Aquel que puede perdonar los pecados anduvo un día aquí, caminando sobre la tierra, haciendo milagros por todos lados, y aún así no le creyeron muchos. En muchos hoy en día no le creen. Y por causa de que les predicamos el Evangelio, muchas veces somos acusados, nos convertimos en enemigos de ellos, nos hacen a un lado, pero para la honra y gloria del Señor, Él está con nosotros. ¿Está con usted? Amén. No se turbe vuestro corazón. Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sigamos en 1 Pedro 4, 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Todo aquello que somos vituperados por causa del nombre del Señor, somos bienaventurados, extremadamente gozosos en el nombre del Señor, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ahora diga usted, sobre nosotros. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo mora en cada uno que ha recibido a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Amén, aleluya. Amén. Se goza en el Señor. Amén.
no se turbe vuestro corazón. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. El Señor Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Estamos, hermanos, tan cerca de la venida del Señor, pero tan cerca de la venida del Señor, que yo digo, es casi algo palpable, algo que se puede tocar, algo que está tan cerca, pero tan cerca de alcanzar, que de un momento a otro la iglesia se va. Y sé que estamos pasando estos momentos difíciles, estos momentos de prueba, que ya no aguantamos más, pero yo le digo, en el nombre del Señor Jesús, no tire la toalla, sacúdase, levántese, crea en el Dios Todopoderoso, crea en el que le dijo que Él iba a estar con ustedes todos los días, a pesar de todas las pruebas. Está pasando pruebas muy difíciles. Déjeme decirle que sí, cuando le dan una noticia a uno, y mayormente si se la dicen de golpe, es fuerte, es difícil. No lo niego porque es difícil. En una ocasión me hice unos exámenes y el doctor me dice, hey, pero tú tienes el diabetes, me dice. Y verdaderamente, y soy honesto, y es algo que ustedes cuando les lo dicen así, porque es una enfermedad muy, muy tremenda, causa algo dentro de uno que se crea un poco de tristeza. Y por eso le digo, sé cuando hablo de la tristeza o cuando uno está pasando una prueba muy difícil, cómo se siente. Pero hablando con el Señor me hizo sentir paz en mi corazón. ¿A quién le gustaría que le den una noticia del género? Creo que nadie, va. Pero en la palabra del Señor dice, si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Entonces digo, Señor, si tú me vas a dar 80, 90, 100 años, me lo vas a dar, pase lo que pase. Porque tú ya tienes establecido hasta dónde voy a llegar. Y si y por causa de esta enfermedad, yo me voy a ir antes, gloria a Dios. Yo me voy a gozar sirviéndole al Señor. Y yo sé que voy a tener mi recompensa cuando yo esté en aquel día maravilloso, cuando todos recibamos cada uno de nosotros nuestra recompensa. Así que usted gócese en el Señor en medio de la prueba y no se sienta triste, siéntase gozoso, porque el que lo haya amado a usted lo puede todo. Le digo, el enemigo va a querer asustarlo, pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo estoy seguro que de las manos de Satanás nos libra el Señor. De las manos del hombre nos puede librar el Señor. Pero de las manos del Señor, ¿quién te puede librar? Entonces es mejor que aprendamos a gozarnos en las cosas del Señor, a pesar de que estemos pasando momentos muy difíciles en nuestras vidas, porque déjenme decirle, hay enfermedades que se van empeorando, y no por eso nosotros vamos a decaer, sino que nosotros debemos alegrarnos. Y yo digo, sí, está cerca la muerte, gloria a Dios, estamos más cerca de pasar con Él. ¿Se alegra usted? ¿Se alegra que yo me muera por usted? ¿Se alegraría usted sabiendo que se va a morir ya? Bueno, yo sí, yo me alegro porque me voy con el Señor. Yo, solo que es Él que decide cuándo es que me voy. Y así mismo usted también. Yo no sé si posiblemente viva más que ustedes, o puede ser que me vaya hoy. Yo no lo sé, Dios lo sabe. Pero debemos gozarnos en el Señor. Debemos gozarnos en su palabra. Y Él dijo que estaría con nosotros. Y esa es nuestra fe y nuestra confianza, hermano. Mi gozo os
os dejo, dijo el Señor. Y ese gozo debe estar en nuestro corazón. Yo sé que mi esposa está agarrando la cabecita ahí porque no quiere que me vaya. Pero ¿cuántos anhelamos estar en la presencia de Dios? Y una simple prueba no va a cambiar eso. Si la prueba me va a ayudar a ser más maduro, gloria a Dios. Porque las pruebas a eso sirven, para que los hombres de Dios seamos perfectos. ¿No lo dice así? Leamos Santiago 1. Dice Santiago 1:2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sea económica, sea de salud, sea la que sea. Encuéntrese gozoso, hermano. Amén. No lo escucho. Ay, Señor. Solo yo estoy gozoso por la prueba. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando pida paciencia, dígale, Señor, ten misericordia de mí. Escuche bien, porque la paciencia trae prueba. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis ay, y cabales. Yo creo que no estábamos cabales, por eso que vinieron las pruebas, para probarnos, para que seamos perfectos y cabales. Aleluya. No lo veo tan gozoso. Yo sé que es difícil gozarse en medio de la prueba, pero hay que gozarse. Si Él dice que lo gocemos, lo gozamos. Amén. Y dice: y cabales, sin que os falte cosa alguna. Yo sé que seguramente usted estará en su corazón diciendo las palabras que decía Job. Y yo creo que vayamos a Job 23. Yo sé que hay momentos donde pasar, sí, hermano, y está la prueba, y yo dice, pero y otra vez voy a hablar. Escuchen bien a Job. Respondiendo Job dijo: hoy también hablaré con amargura. Hay personas que hablan con amargura porque ya no saben qué hacer. No, por fuerza quieren presentarse delante de Dios y decirle: Señor, ¿por qué haces eso? Y mire cómo dice Job: porque es más grave mi llaga que mi gemido. Quien me diera el saber dónde hallar a Dios. Eso es lo primero que hacemos. Si yo pudiera presentarme delante de Dios, y yo le diría: ay, Señor, ¿y por qué haces eso? Yo sabría qué argumentos pondría, y Él me escucharía, porque sabe los momentos que estoy pasando. ¿No se lo ha dicho usted? ¿No se lo hemos dicho? ¿Y por qué lo hiciste, Señor? Escuchen bien. Job, hombre justo, pasando por una gran prueba. ¿Cuánto más nosotros? ¿Se cree muy justo usted que no puede pasar por pruebas? Dice: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de Él. Sí, tú me quitaste a mi padre. Sí, tú te llevaste a mi madre y me dejaste solo. Pero la palabra del Señor dice: si tu padre y tu madre te dejara, con todo Jehová te recogerá. Aleluya. Qué mejor que estar en las manos del Señor. Pero siempre nosotros llenando nuestra boca con argumentos, con falsos argumentos, como si supiéramos todas las cosas, mientras que el Señor dice: ¿dónde está tu sabiduría? Él sí que es sabio. Expondría mi causa delante de Él y llenaría mi boca. Sí, eso sí, olvídese. Y llenaría mi boca de argumentos. ¿Quién no se llena la boca de argumentos lamentándose? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y déjame decirle que ese ¿y por qué? Seguramente si usted no lo detiene, lo va a volver hasta loco. ¿Y por qué? Y no va a salir de ahí si usted no le deja en las manos a nuestro Señor sus problemas. Amén.
llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondería. Lo creemos tan sabio que todavía aún decimos, yo sabría lo que me respondería. Eso sucede. Ciertamente yo pienso que Job fue muy herido por causa de esos que decían que eran amigos y vinieron a ponerle tantos argumentos que era por tu pecado, por la injusticia y por esto y por lo otro. Sí, lo hirieron tanto que incluso hasta el mismo Dios se enojó. Pero llega un momento donde también Job dice lo que usted dice, o no lo ha dicho usted cuando está en medio de la prueba. Nunca lo hemos dicho. ¿Dónde está Dios? ¿Quién somos nosotros? Somos el barro. Él es el creador. Él es el alfarero. ¿Y por qué tenemos ese coraje de llenar nuestra boca de argumentos? Dice, yo sabría lo que me respondería y entendería lo que me dijera. Sí, más adelante Dios le habla y dice, de oídas te había oído, ahora pongo mi mano en mi boca. Se arrepintió, sí, pero se dio cuenta que no sabía nada de lo que Dios estaba haciendo, de lo que ha hecho y lo que seguirá haciendo. Y dice, ¿contendería conmigo con grandeza de fuerza? Por supuesto, Dios jamás va a contender con su propia fuerza contra nosotros, porque si no, nos desaparece completamente. Bendito Dios. Admirable su paciencia y su misericordia. Increíblemente admirable. Porque yo digo, verdaderamente la iglesia, que tal vez seremos en todo, seríamos entre 50 más o menos. Digo, a veces siente uno que ya no da más. ¿Y cuánto hay desde el inicio de la creación hasta hoy? Si hoy hay 7 billones sería en español, ¿no? 7 billones de personas. Y Dios lea incluso hasta los pensamientos de los corazones. Y yo digo, ¿cómo es posible? Dios, y verdaderamente Dios, cuántas maldades escucha todos los días. Y qué paciencia tiene Dios. Aleluya. Dice, ¿contendería conmigo con gran fuerza? No, antes me atendería. Ahí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Aleluya. Aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Eso téngalo por seguro. Nuestro Señor conoce nuestro camino y Él nos probará a cada uno de nosotros. Y voy a regresar nuevamente a nuestro capítulo en Pedro 4, 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse haya. Yo creo que se le golpeó a muchos aquí. Yo le hago una pregunta, ¿se ha entrometido entre lo ajeno usted, hermanitos? No basta con lo que tenemos, los problemas que tenemos nosotros, sino que muchas veces nos entrometemos con las cosas de los demás. Ay, dice que no se ha encontrado en eso, en entrometerse con las cosas de los demás. Dice, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, como verdadero siervo del Señor Jesucristo, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Dele gloria a Dios cada vez que esté metido en problemas por causa del Evangelio, por causa de servirle al Señor. Amén. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros,
¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Aleluya. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Póngase de pie. Aleluya. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Yo sé que es muy difícil. En la prueba es difícil siempre. Y como le dije al principio, muchas veces, casi siempre, nadie va a estar en ese momento. Es cuando el Señor va a probar su corazón para ver si le va a ser fiel a Él. Yo le voy a pedir que incline su rostro.